En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, y yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos habla sobre cuál debe ser la postura cristiana frente a las tragedias que puede haber en nuestra vida. Le cuentan, hemos escuchado al inicio del Evangelio, lo que hizo Pilato, que mató a un número no definido de personas que estaban ofreciendo un sacrificio. Y sucedió lo que aborrecían los judíos, que se mezclara la sangre humana, la sangre sagrada del ser humano, con la sangre de los animales. Y Jesús añadió también un hecho más. Dice, habló de la muerte de 18 personas por el desplome de la torre de Siloé. Y hace una pregunta: ¿creen ustedes que esos galileos o que esas 18 personas eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Y Jesús saca de estos 2 hechos de crónica, diríamos, saca 2 conclusiones que son importantes para nuestra vida. La primera: no hay que considerar a esas personas más culpables que los demás. Es decir, no hay que pensar lo que a veces sucede en nuestra mente no suficientemente evangelizada, que todo es castigo de Dios, que le sucedió eso porque seguramente, y esa era la manera de pensar de los judíos, había cometido algún pecado y entonces Dios lo castigó. Dios no es vengativo. El Dios que nos ha presentado el Señor no es un Dios vengativo. Dios tiene la imagen delante de nuestros ojos, visto con los ojos de Jesús, de un Dios que es amor, de un Dios que es misericordia. Si nosotros razonáramos de esa manera, es decir, que cuando hay una desgracia, pues eso es fruto del pecado de una persona, entonces entraríamos también en contradicción. Hemos celebrado hace unos días la memoria de Alberto Marvelli, beato, es un beato, y sin embargo se vio truncada la vida de una forma trágica. Lo arrolló un camión. Pecador. Bueno, es un beato de la Iglesia Católica. Entonces la cosa no cuadra. O hemos celebrado hace unos días allá en Asís la beatificación de Carlos Acutis, ese muchacho de 15 años, ni siquiera tenía 15 años, leucemia fulminante y se va al otro mundo. Pecador. No, es beato de la Iglesia Católica, era un santo, un joven santo. Entonces, esta es la primera cosa que nos dice el Señor. No estamos llamados a juzgar a las personas, tampoco a creer que son más pecadores que los demás, sino
a contemplar el rostro de Dios, que es un rostro de amor no vengativo, que es un rostro lleno de misericordia. Y la segunda cosa que nos dice la palabra de Dios del día de hoy, que la muerte física es algo terrible sin duda, sobre todo cuando es trágica, es fruto de una tragedia de esta naturaleza, es algo doloroso, pero mucho más terrible es la muerte espiritual. Porque la muerte del cuerpo puede abrir la puerta a la vida eterna. En cambio, la muerte espiritual, la segunda muerte, como lo llama el Apocalipsis, es la muerte para la eternidad. Para siempre, sin felicidad, fracasado para la eternidad. Y frente a esto, ¿qué cosa nos dice el Señor? Cuidado, para que no te pase esto, para que no me pase esto, tenemos que convertirnos. Les aseguro que si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera, muertos. Pero muertos no en el cuerpo, sino muertos en el espíritu, o sea, perdidos para la eternidad. El fracaso total de la existencia no es un fracaso económico, o un fracaso político, o un fracaso de otra naturaleza. El fracaso de la vida de la persona es el fracaso eterno. Cuando he perdido para siempre lo que era mi futuro, lo que era mi felicidad, lo que era el amor de mi vida, lo que era la meta de mi existencia, que me había hecho feliz para toda la eternidad. ¿Y cuál es el antídoto? Nos lo dice Jesús: convertirnos. Todos los días tenemos que convertirnos. Sería una tragedia y un acto de soberbia muy grande si nosotros pensáramos que estamos del todo convertidos, que no necesitamos conversión, que al fin y al cabo mis pecados son pecaditos, son cositas. No, Dios no razona así. Cuando nos movemos en el campo del amor, también las cositas, entre comillas, tienen su peso, y hemos de tenerlo presente esto delante de Dios en modo particular. Entonces, Jesús nos dice estas dos cosas y completa este mensaje con la parábola de la higuera, que nos habla de la paciencia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondad, pero Dios es paciente. Su misericordia es una misericordia paciente en el tiempo. Hemos escuchado la imagen, ¿no es cierto? Es una parábola. La higuera que no da fruto representa una vida que es estéril, que puede ser la tuya o la mía, que es estéril. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacer el bien, porque se mueve todos los días en el contexto del egoísmo, de la búsqueda de sí mismo, porque todos los días nos volvemos trompos que damos vueltas sobre nosotros mismos, porque tenemos la tendencia de ponernos al centro de todo y de todos. Y en cambio encontramos el viñador, que fuera de imagen es el Señor Jesús, que intercede ante el dueño, ante el Padre. Jesús, ¿qué es lo que hace a lo largo de los siglos? Intercede ante el Padre por la humanidad, por ti y por mí. Contemplemos el crucifijo. Estamos en el mes del Señor de los Milagros. Ese crucifijo, Cristo con los brazos abiertos, es un signo muy profundo. Es como decir: mira, toda la misericordia de mi corazón es para ti. Y no se cansa nunca de tener esos brazos abiertos. Nunca se le caen ya, desesperado. He perdido mi tiempo, ya no sé qué hacer por ustedes. No, el Señor es siempre paciente hasta el último minuto de nuestra vida. Esos brazos abiertos son toda una lección de amor que hemos de contemplar. Cuando miramos esa imagen sagrada del Señor de los Milagros, contemplemos. Y ahí, debajo de esos brazos, contemplemos esas dos figuras. María, en primer lugar, la misericordia de Dios que nos representa a todos. La misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, los hechos de Crónica nos indican la urgencia.
porque no sabemos cuándo nos llegará el momento de la muerte. Ya lo hemos meditado días antes, ¿verdad? Y puesto que no sabemos, que puede ser hoy, como puede ser dentro de 20 o 30 años, puesto que no sabemos, la cosa más inteligente y sabia y cuerda es estar siempre preparado, porque viene como ladrón en la noche, hemos escuchado hace algunos días. Y la parábola indica que siempre es posible cambiar. El viñador que le dice, déjala ahí, yo removeré la tierra, le echo un poco de estiércol, a ver si empieza a dar fruto. Un año más, un año más. La paciencia de Dios, siempre es posible cambiar. Y aunque en algún momento el corazón nos dice que realmente estamos fuera de camino, hay que leer esta página para decir, sí, estoy fuera de camino, pero hay unos brazos que me están esperando, son los brazos del Padre. Y esos brazos, necesitamos nosotros el calor de ese corazón y la ternura de esos brazos para que nos abracen y nos devuelvan el deseo de vivir y la experiencia de que es mucho más agradable vivir en el amor que vivir en el egoísmo. María Auxiliadora nos auxilia en esto, claro que sí. ¿En qué nos ayuda en modo especial? En esto. Ella ha hecho la experiencia de la misericordia de Dios en un grado sumo que nosotros nunca lograremos alcanzar, ¿verdad?, en este mundo. Bueno, ella nos invita a seguir en el camino y nos da una mano precisamente para que seamos felices, para que no nos dejemos atrapar por el egoísmo y por la muerte eterna, sino que convirtiéndonos cada día, ya ahora, no mañana, pasado mañana o al final de la vida, ahora, pues lleguemos a la plenitud de la vida, a realizar ese sueño de Dios de que seamos felices para la eternidad.